La tremenda Corte 3 en Atraquicidio nos sumerge nuevamente en el universo del tribunal donde el absurdo y la lógica se entrelazan de manera magistral. Comenzando con la entrada del acusado, un hombre nervioso pero decidido, cuya presencia ya anticipa que nada será convencional. Desde los primeros segundos se percibe la tensión cómica, pues el juez, con su autoridad inquebrantable, intenta imponer orden mientras el acusado responde con comentarios ingeniosos que desarman no solo al fiscal, sino a toda la sala, estableciendo un ritmo que alterna entre la expectación y la sorpresa constante. La construcción de personajes es clave para el éxito de la película, cada uno con rasgos exagerados que los hacen memorables, como el fiscal que mezcla indignación y torpeza, los testigos que confunden hechos y opiniones y el acusado que transforma cada pregunta en una oportunidad para el ingenio. Este triángulo dinámico es el núcleo del humor, y a medida que la trama avanza, la interacción verbal se convierte en un juego de dobles sentidos y malentendidos intencionados que mantienen al público en constante atención. La escena inicial donde el acusado explica el supuesto robo de manera confusa es un ejemplo perfecto de cómo la película combina narrativa y comedia, pues cada palabra genera nuevas contradicciones y provoca la risa sin necesidad de elementos físicos exagerados. La película utiliza de manera brillante el espacio del tribunal, desde la mesa del juez hasta los pasillos, donde los movimientos y gestos de los personajes parecen coreografiados para maximizar el efecto cómico. Los silencios estratégicos y las interrupciones abruptas se suman a la intensidad de cada escena, mientras que la ambientación discreta permite que las expresiones y la entonación de los actores se conviertan en el principal motor del humor. Un elemento fascinante es cómo el guión juega con la anticipación, preparando al espectador para giros inesperados, como cuando un testigo intenta dar su versión de los hechos y termina enredado en explicaciones absurdas que el acusado aprovecha con astucia. Este tipo de escalada cómica es constante a lo largo del juicio y demuestra la maestría en la construcción de la narrativa humorística. Además, la película combina humor físico y verbal de manera equilibrada, mientras que los gags visuales, como tropiezos o gestos exagerados, se entrelazan con juegos de palabras y comentarios sarcásticos que requieren la participación activa del público, manteniendo un nivel de sofisticación que diferencia a Atraquicidio de otras comedias similares. Un aspecto destacado es la capacidad de la película para ofrecer capas de interpretación, pues mientras el espectador disfruta del absurdo evidente, puede también notar la crítica social implícita sobre la burocracia, la interpretación de la justicia y la subjetividad de los hechos. Las escenas en que los personajes secundarios intervienen son igualmente memorables, pues cada uno aporta un matiz único que enriquece la trama. Por ejemplo, el testigo que mezcla recuerdos personales con evidencia del robo crea un efecto cómico que refleja la confusión de la vida cotidiana llevada al extremo judicial, mientras que el fiscal lucha por mantener su dignidad y el juez intenta controlar el caos. El público se encuentra atrapado en una dinámica donde cada interacción tiene consecuencias cómicas. La película también demuestra un excelente manejo del tempo, alternando momentos de tensión con pausas cómicas que permiten que el impacto de cada gag sea máximo. La sincronización entre diálogos, movimientos y expresiones es fundamental para mantener el ritmo y evitar que la historia se sienta estática. Un detalle interesante es la improvisación que se percibe en algunos intercambios, que aunque parece espontánea, está cuidadosamente integrada al guión, ofreciendo frescura y evitando que la narrativa se vuelva predecible. Comparando con otros episodios de la tremenda Corte, Atraquicidio destaca por su enfoque en la interacción verbal y en la construcción de situaciones absurdas a partir de la vida cotidiana, mientras que los elementos físicos sirven como complemento y nunca como base del humor. Esto refleja una evolución en la comedia judicial del programa, manteniendo la esencia pero refinando la técnica. Otro punto fuerte es cómo la película maneja la tensión entre la seriedad de la ley y la ligereza del humor, permitiendo que el espectador se ría de la autoridad sin sentir que se falta el respeto. La combinación de respeto y sátira es uno de los elementos que hacen que la película sea accesible y disfrutable para todos los públicos. La resolución del conflicto central es otro ejemplo de la inteligencia del guión, pues el acusado logra salir airoso de la acusación mediante astucia y confusión general, mostrando cómo la interpretación y el ingenio pueden ser más poderosos que la evidencia objetiva. La escena final del juicio sintetiza todos los elementos de la película: tensión, humor, interacción de personajes y crítica sutil. Desde un punto de vista técnico, la fotografía y la iluminación se centran en resaltar expresiones y gestos, mientras que la edición asegura que los cortes y transiciones mantengan un ritmo ágil, contribuyendo a que cada escena cómica tenga el impacto deseado. La banda sonora, aunque discreta, acompaña los momentos de tensión y alivio, reforzando la dinámica del tribunal. Personalmente,
Encuentro fascinante cómo la película logra conectar con diferentes generaciones, ofreciendo humor inmediato para quienes buscan entretenimiento y sutileza para aquellos interesados en análisis más profundo. Este doble nivel de disfrute demuestra la madurez del guión y la visión de los creadores. Las comparaciones con otras producciones de comedia judicial muestran que Atraquicidio se distingue por su equilibrio entre absurdo y crítica social, manteniendo un tono familiar y evitando vulgaridades. Cada gag, diálogo y reacción está pensado para mantener la coherencia narrativa y maximizar el efecto cómico, mientras que la interacción entre los personajes secundarios asegura que la historia siempre tenga múltiples puntos de interés. Otro aspecto relevante es la forma en que los errores, malentendidos y exageraciones se prolongan a lo largo del juicio, creando un flujo constante de tensión cómica que mantiene al espectador comprometido. La coreografía de movimientos, la disposición de los personajes y la utilización del espacio escénico contribuyen a este efecto de caos organizado. En conclusión, Atraquicidio es una obra maestra de la comedia judicial, combinando tradición y modernidad, ofreciendo un espectáculo entretenido, inteligente y memorable, donde cada escena está llena de detalles que invitan a la observación y la risa, logrando establecer un estándar elevado dentro del género y dejando al público con la sensación de haber presenciado no solo un juicio cómico sino también un testimonio del ingenio, la creatividad y la maestría narrativa de la tremenda Corte 3.